gloria tú estás. Estruendos se oyen sonar, la lluvia de Dios viene ya. A todos Él llenará. Llena hoy, Señor, llena. Aleluya. Llena este lugar. Voz se levantará. Será al sediento el Señor saciará. Al cautivo Jesús salvará. La lluvia de Dios viene ya. Aleluya. Esa lluvia grande de ese Espíritu Santo en esta tarde. Sea bendito el nombre de Jesús. Sea bendito tú, Jesús, sobre todas las cosas. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a este Dios. Iglesia, queremos darle la adoración a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren darle la adoración a Dios? Cante conmigo esa alabanza también del hermano Joel. Quiero darte adoración. Amén. Cantemos, Ever. Quiero darte adoración. Quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo. Aleluya. Cante conmigo. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Quiero darte adoración. Quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí es el Hijo de Dios. Mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Y llena hoy, Señor, llena hoy este lugar. Aleluya, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. Sea bendito el nombre de Jehová. Aleluya. Es una bendición estar en el ministerio, hermano. Y nos sentimos bendecidos todos los que servimos. Hablo por todos porque es un privilegio grande estar compartiendo con mis hermanos. Y no hay palabras, hermano, y es grande el amor de Dios para con nosotros. Amén, iglesia. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Queremos venir a sus pies. Queremos adorarle con todo nuestro corazón. A tus pies arde mi corazón. Cante conmigo. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda enseñar.
Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Daré mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie te puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Pues no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor Jesús, porque no hay nada más importante que tú, Señor. Sea bendito tu nombre, Jehová. Exaltamos aún tu nombre, Padre Celestial que estás en los cielos. Toda la gloria y todo el honor son para ti, Señor Jesús. Amén, iglesia. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cante conmigo una alabanza más a mi hermano Ever, que estamos celebrando en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, tu poder a los que estamos aquí, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia,
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Y creo en ti, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, gracias Señor Jesús por tu misericordia y por tu amor. Así como están, hermanos, te damos gracias Señor por tu misericordia y por tu amor y por tu bondad. Consagramos esa ofrenda Señor, consagramos esa ofrenda Señor delante de ti. Queremos darte de lo mejor Señor, de lo mucho que tú nos das, queremos darte Señor. Bendice esa ofrenda, bendice la vida de mis hermanos que pueden como los que no, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, consagramos esta ofrenda, Señor, para el agradecimiento de tu obra. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Mientras mis hermanos diáconos pasan por su lugar, dejo a mi hermano David, que tiene una participación especial. Antes de presentar pues, al siguiente grupo que va a pasar, es una sorpresa. Les quiero hacer un examen a todos los miembros de Marcos 2, a ver quién me responde cuántos años tiene de función el ministerio y cuándo inició. Casi, hermano. Tiene 5 ¿Quién da más? años. ¿Quién da más? El ministerio tiene 5 años de estar en función, nació el 21 de agosto del 2011. Un aplauso, por favor. Gracias, Señor. Y es así como tengo el honor de presentar un nuevo ministerio de la iglesia, ministerio que hace un par de semanas inició y espero en Dios que siga creciendo, y así dejo con ustedes a Sion Kid y les pido un fuerte aplauso para ellos. Un aplauso fuerte. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Aquí estamos un equipo de servidores que queremos hacer de cada domingo de los niños que sea un domingo inolvidable, un domingo feliz y contento. ¿Amén? Sí, amén. Muy bien. ¿Alguna vez han escuchado la historia del Arca de Noé? Sí. ¿Sí? Pues vamos a cantar un poco de eso. Muy bien. Esa me gusta, la guitarra. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé y con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así, la 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 la. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así, la 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir del león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así, la 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 la. Más fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por los jóvenes que con mucho amor están preparándose, ¿verdad? Para que el próximo año sea mucho mejor. Una de las cosas
grandiosas que el Señor ha hecho a lo largo de este año fue que en el mes de marzo comenzó a funcionar la clínica, ¿verdad?, de fisioterapia. Y glorificamos el nombre de Dios porque sabemos que detrás de todo ese proceso para que la clínica funcionara estuvo el Señor. Y Él envió a la persona correcta, que es nuestra licenciada Wendy, a trabajar con los chiquitos. Así que denle un fuerte aplauso al Señor por esa clínica que está funcionando, esa clínica que está beneficiando a muchos de nosotros para que podamos ser habilitados. Ese es el momento de la participación de la sección 1, cama y cuna, y discapacidades físicas severas, con las coordinadoras de grupo Madeline Platero y Rosema Molina. Hay una alabanza que ellas van a compartir, este grupo va a compartir con todos ustedes. Así que yo invito al grupo 1 que pueda pasar. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Está saludando. Por casualidad. Es que ahorita se nos fregó la otra y no tenemos cómo. El maletín, saque. Pasar los chiquitos adelante. Mientras los hermanos se preparan, déjenme comentarles que Marcos 2 es una fundación sin ánimo de lucro. El propósito de Marcos 2 es ayudar a toda la población de Cojutepeque, pues está conformado por un grupo de voluntarios que pertenecemos a la iglesia de Ciudad de Sion, y nos damos la tarea de llegar a las personas con discapacidad, no solo aportándoles pues ayuda en el ámbito secular, sino que les ayudamos a que puedan tener un verdadero encuentro con Dios, así como mejorar la prestación de sus servicios integrales de rehabilitación. Dentro de las discapacidades que el ministerio atiende están deficiencias auditivas, sordos,
ciegos, discapacidad motora, síndrome Down, parálisis, autismo y deficiencia intelectual, entre otras. Como parte de los proyectos por los cuales estamos dando gracias a Dios este año 2016, pues como ya había mencionado mi compañera Marcela, la creación de la Clínica El Buen Samaritano, el proyecto de Letras de Amor, pues si se preguntan en qué consiste, déjenme le cuento que consiste en poder alfabetizar a niños, jóvenes con discapacidad física o intelectual que nunca han asistido a la escuela. Se les da clase un día por semana, ya sea por la mañana o por la tarde. Y no solamente aprenden a leer y a escribir, sino que pues, este proyecto es avalado por el Ministerio de Educación, por lo cual los niños que asisten reciben su certificado escolar con validez ante dicha entidad del gobierno. Así es que si usted estos datos que le está dando no lo sabía, pues le invito a que pueda ingresar al internet, ya que todos tenemos acceso. Ahí tenemos la página web Marco 2, donde puede encontrar toda esta información. Y en breves minutos tenemos la participación de este grupo con la alabanza En 6 días hizo Dios la creación. En
aplauso, por favor. ¿En cuántos días hizo Dios la creación, hermano? Eso nos quedó claro. Parte de los milagros que pues nosotros como Marcos 2 estamos dando por culminados fue que en mayo pues personas con discapacidad ingresaron al diaconado de la iglesia. ¿Cuántos celebran por eso? Mientras la sección 1 pues va saliendo y veo que ya está preparada la sección 2C, que nos van a tener una participación con una alabanza. Esta sección está a cargo por la hermana Sandra y es la sección de discapacidad mental, adulto y jóvenes. Recibámosle con un fuerte aplauso. Mire, yo no sé, hermana David, pero yo siento que la gente no quiere aplaudir hoy. No sé, será el clima, no sé qué será. Pero el aplauso no es para nosotros, el aplauso es para el Señor. Así que denle un aplauso más fuerte, por favor. Queremos oír la barra de este grupo. A ver, un aplauso bien fuerte, por favor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Estos maestros han estado a lo largo de las últimas semanas ensayando con sus grupos. Así que glorificamos al Señor por su disposición del corazón y porque cada participación ha sido preparada con mucho amor.
que estar a tus pies, que estar a tus pies. oh Maestro. Queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Más fuerte ese aplauso. Gloria al Señor. Sin lugar a dudas, no hay lugar más alto donde nosotros podamos estar. Y para todos aquellos que somos usuarios de silla de rueda, hay una promesa que me encanta, que dice que toda rodilla se doblará. Cuando estemos delante del Señor, todos vamos a tener ese privilegio de estar postrados delante de su presencia. Amén. Es para mí un gusto enorme y un privilegio muy grande dar paso a la persona encargada de llevar la palabra en esta tarde. Y yo quiero invitar a una mamá bien especial, de una chiquita mucho más especial, que tengo el privilegio de decir es parte de nuestro grupo, del grupo 3, Belki Sánchez, y es su mamá quien esta tarde compartirá con nosotros la palabra del Señor. Así que yo pido un fuerte aplauso para mi hermana Gloria de Sánchez, junto con Belki, quien compartirá esos milagros vivos, esos milagros que podemos contemplar. Amén. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta graduación. Es un privilegio grande para mí el estar compartiendo este privilegio de dar la palabra que nuestro Señor siempre llega a nuestros corazones a través de ella. Así es que esta noche o esta tarde todavía traemos como tema un milagro más, Señor. El tener que traerles esta palabra para mí es tener un corazón tan agradecido delante de mi Dios, porque parte de lo que Dios trae para cada uno de ustedes, porque sé que Dios tocará o llegará hasta lo profundo de su corazón a través de esta palabra y a través de este testimonio que Dios nos ha permitido vivir. Y sobre todo nos hemos enfocado en la cita del lema de esta clausura, Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Algo bien importante es que cuando Dios nos hace a nosotros un milagro, no tenemos que quedarnos con ellos, porque es a través de esos milagros es como nosotros hacemos llegar lo que un Dios grande y verdadero hace en la vida de cada uno. Porque así como Dios ha hecho milagros en la vida de nosotros, así sé que también Dios ha hecho milagros en su vida en un momento dado. Cuando se pasa por situaciones difíciles de vida o muerte, o cuando estamos en una posición en la cual no tenemos alternativas, una decisión en la que o es sí, es cuando nosotros doblamos rodillas delante del Señor y le pedimos por un milagro más. Es en ese momento que, a través de una oración que nace del corazón, de lo más íntimo de nuestro ser, y buscamos acercarnos a Dios para que sea Él el que obre,
Porque entonces cuando el hombre ya no puede hacer nada, es cuando entonces nosotros pedimos. Y cuando en ese momento es cuando Dios empieza a obrar. Cuando ya el hombre dice, ya no puedo, ya no sé qué hacer. Es en ese momento cuando Dios empieza a realizar un milagro. Hoy esta tarde quiero hablarle de 3 puntos importantes. Pero antes que nada quiero leerles Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Algo bien importante que no se nos tiene que olvidar es que cuando nosotros depositamos la confianza en Cristo, no la tenemos que perder en ningún momento. Porque cuando se empieza a perder esa confianza es cuando empezamos a dudar y a creer que el milagro no se puede realizar. Como punto 1, traigo una petición contestada. Quiero que busquemos el Salmo 37. El versículo 4. Y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno está delante de la presencia de Dios deleitándose, cuando uno llega a los pies del Señor y reconoce a quien ha conocido e identifica verdaderamente que el Señor Jesucristo es el dueño de nuestras vidas, es entonces cuando esta palabra se cumple, cuando este versículo empieza a ser ejecutado, siempre y cuando nos deleitemos a sí mismo en Jehová. Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y créanlo que de verdad Dios concede las peticiones de su corazón cuando usted no pierde la confianza, cuando usted se deleita en todo lo que haga, en el servicio que le da el Señor, cuando usted se deleita delante del Señor, en todo lo que Dios le permite gozar y en todo lo que Dios le permite deleitarse, valga la redundancia, delante de la presencia del Señor. Porque venir delante de la presencia del Señor, créamelo, no solamente venir, alistarme, venir bonita, como yo quiero estar en la iglesia y solo venir a la iglesia y ocupar un espacio en la silla. No es eso el deleitarse delante de la presencia de Dios, sino es venir y estar presente y sentir a Dios en su corazón, que es Dios el que está obrando en cada vida de ustedes y de la mía misma. Es venir delante de la presencia del Señor y destaparse en su intimidad, en su alma interior. Eso es deleitarse delante de la presencia del Señor. Recuerdo que cuando nos casamos, mi esposo y yo, hace 30 años atrás, hablamos de tener 4 hijos. Pero cuando yo me embaracé de mi tercer hijo, mi embarazo fue de alto riesgo a tal grado que el doctor decidió mandar a esterilizarme sin pedir autorización ni de mi esposo ni mío. Y yo recuerdo que cuando me sacaron del quirófano, porque tuve mis hijos natural y luego me llevaron al quirófano ya para la esterilización, y cuando me sacaron yo le dije al Señor: Padre, te pedí 4 hijos, pero solo me has dejado 3. Y yo sentía, me puse feliz de que mi hijo estuviera con bien, me puse feliz que tenía 3 hijos ya, pero me hacía falta pensar que me iba a hacer, que Dios no me había dejado 4 hijos. Mas yo no sabía realmente hasta qué o en qué punto Dios me iba a hacer llegar mi 4.º hijo, que es mi hija Belki. Para mí, créanmelo, y mejor dicho, para mi hija no fue fácil esta decisión que Dios tomó. Desde el punto de vista
que el 15 de febrero del 2002, en un accidente de tránsito de una rastra, iba mi hija, su mamá, su abuela, su tía, su hermano y su primo. Una rastra embistió el vehículo, de los cuales solo quedaron 2 vivos. Su hermano de ella, porque quedó enganchado de la pierna en un árbol, la cual se quebró. Y mi hija, que voló 10 metros con su mamá. Y por salvarle la vida, giró ella, porque ella iba a caer encima de mi hija. Y para poderle salvar la vida en el aire, ella dicen los testigos que giró para no caerle encima, y el giro la hizo caer, la cual desnucó de su cuello. A mi hija la tapan, 4 muertos, y mi hija la cubren creyendo que estaba muerta. El accidente se dio a las 11 de la mañana, los forenses llegaron como a las 3:30 de la tarde, pero como habían 4 personas muertas, la última que revisaron a las 5 de la tarde fue a mi hija. Mi hija estaba con vida. Pasó todo el sol de la mediodía, todo el sol de la tarde, y mi hija estaba con vida. El helicóptero de la Fuerza Armada la levantan, la traen para el hospital militar. Ya estaba la ambulancia esperando ahí a mi hija, la del Blum, y la trasladan a la UCI del Blum en coma. Cuando a mí me avisa mi suegra de lo que había sucedido, que mi amiga había fallecido, salgo para el Blum y alguien me recomendó: mire, diga que es su tía para que la dejen entrar a ver la niña a la UCI, si no, no entra. No recuerdo en ese momento si era una enfermera o otra mamá, no recuerdo, solo sé que alguien me dijo: diga que es su tía, si no, no la dejan entrar. Dije que era su tía. Yo no soy muy partícipe para la mentira, siempre trato la manera de no hacerlo, porque es algo que a Dios no le agrada. Todo el ser humano tiende a mentir, pero uno a veces tiene que hacer esfuerzo para no hacerlo. Pero en esa ocasión me vi obligada a hacerlo. Me dejan entrar y veo a mi hija toda entubada, con sonda, con una sonda por la nariz, entubada con un respirador artificial, ya se imaginan ustedes. Para ese entonces mi hija con 2 meses 18 días. Lo sorprendente era que si habían fallecido 4 personas, ¿por qué mi hija no falleció? Entonces logré entender que había un propósito para realizar, un propósito de la cual Dios la iba a cuidar, porque si la había salvado de ese accidente tan catastrófico, Dios la tenía que tener con vida. 7 días pasó Belki en UCI y despertó. Cuando despertó, yo recuerdo que ese día yo llegué a ver a mi hija, y como no había manera de poderla chinear por tanto aparato, yo metí mi mano en su mano de esta manera, mi dedo acá, y empecé a hacer esto. Mi hija despierta, se me queda viendo y me hacía como queriéndome decir: sácame de aquí, llévame de aquí, yo no quiero estar aquí. Ese mismo día me dicen: mire, ya despertó, probablemente mañana pasa al 7º piso, que es neurocirugía. La subimos y luego había que hacer una cirugía de reconstrucción de cráneo, porque mi hija, su cráneo se fracturó al pegar con el cemento y le quedó como un rompecabezas. Se le separó medio centímetro en el lado derecho. En ese momento necesitábamos a su papá, pero su papá estaba pasando una crisis de depresión, acababa de enterrar a 4 personas, no era fácil para él y no pudo llegar, y era necesaria una autorización. Yo recuerdo que fui a trabajo social y le dije: mire, permítame que yo firme, y cualquier riesgo yo lo asumo. No querían, tuvieron que mandar a pedir la autorización del director. Al final el director accedió y se hizo la primera cirugía. Un mes después se necesitaba una segunda cirugía. A Belki le había aparecido hidrocefalia
Hidrocefalia es una enfermedad de la cual el cerebro acumula líquido y tiende a hacerse grande su cabeza. Pero como a ella la intervinieron inmediatamente, pues Belki no le creció su cabeza. Tuvieron que buscar la alternativa de colocar una válvula. Todo iba bien hasta ahí. Pero cuando surge que se necesitaba la segunda cirugía, antes de que la operaran con la segunda, había que dar otra firma. Y era otro trámite igual, había que llamar a su papá. Su papá pues entonces estaba pasando la crisis de la depresión difícil para él. Y no llegó. Tuvimos que pedir de nuevo autorización y me la dieron, gracias a Dios. Se hizo, se le coloca la válvula. Recuerdo que ese día yo me fui porque a mí me tocaba cuidar a Belki desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana. Y luego después a las 7 de la mañana me iba a mi casa, me cambiaba, me iba a trabajar. A las 12 que salía, 2:15 estaba en el Bloom, 2 de la tarde, cuarto a las 2 a veces salía para el trabajo. 5:30 salía del trabajo, 6 me iba a cambiar, a dormir 2 horas y 10 a las 8 o 10 a las 7, dependiendo de cómo me sintiera del cansancio, yo estaba de nuevo en el Bloom, cuidando a la niña. Cuando llega su papá ese día, era la mediodía, y llegó su papá y llegó antes que yo. Cuando yo llegué, yo pasé por la enfermería y le pregunté si podía chinear a Belki. Belki todavía con ciertas, todavía tenía sonda en la nariz, su suerito, de 2 tipos de suero. Y me dijeron que sí. Como pude, yo tomé a la niña, me la puse en el hombro y empecé a decirle que ella era una niña muy fuerte. Que ella era una niña que iba a salir de todo eso. Que no era fácil para ella, mas yo no sabía que su papá estaba acá. Y yo dándole palabras positivas a mi hija, que ella iba a salir adelante. Yo le decía en el oído, Dios te salvó de esta, Dios te va a cuidar y te va a sacar de esta, porque yo estoy segura que la mano de Dios está sobre ti. Y recuerdo que cuando sentí que alguien volteé, este rostro que ustedes ven es el rostro de su papá, solo que su papá de ojos azules. Luego que me volteo, me dijo, ustedes, y usted es su papá, le dije yo. Yo a él no lo conocía. Conocía a mi amiga, pero él trabajaba de vigilante. Y cuando yo llegaba en el día, si él no estaba trabajando, él estaba dormido. Resulta que no tuve la oportunidad de conocerlo porque mi amiga se había casado. Su esposo murió en la guerra porque era militar. Y luego después volvió a casarse con el papá de Belki. Y yo a él ya no le conocía. Y me dijo él, la impresión que se llevó, porque Belki tenía un vendaje en su cabeza y unos raspones de aquí por allá en su cuerpo. Y la impresión que para él, creo que fue muy fuerte. Y me dijo, yo quiero que se quede con ella. Yo se la voy a entregar con papeles, pero yo sé que si yo me quedo con ella, ni se me muere. Dígale por favor que la amo y que la decisión que yo estoy tomando es para su bien. Y salieron lágrimas de sus ojos. Yo le dije, se la voy a cuidar 6 meses más, pero no tomé esta decisión porque después usted se va a sentir mal. Me dijo, estoy seguro de la decisión que estoy tomando porque sé a quién se la estoy entregando. Yo le dije, espere que venga mi esposo porque no es una decisión que puedo tomar ahora. Es una decisión que tengo que tomar con mi esposo. No me quiero casar. Pero llega mi esposo, le planteamos la situación. Mi esposo le dijo que la íbamos a seguir cuidando y él dijo, no, yo estoy seguro de la decisión que tomé. Y pues quedamos, y ahí se cumple el punto número 1, una petición contestada. Ahí pasó a ser mi 4ª hija. Y yo le decía al Señor,
nunca me imaginé que de esta manera me ibas a hacer llegar a mi cuarta hija. Para ese entonces, me decía el doctor que Belki no iba a ver, no iba a oír, no iba a hablar, iba a quedar como un vegetal. Y cuando venía noticia tras noticia, y cuando yo le decía a mi esposo, la vamos a llevar a la escuela de ciegos, la vamos a llevar a la escuela de sordos, la vamos a llevar a rehabilitación, a todo Dios ponía en mi corazón algo positivo. Y yo no veía a Belki con esos ojos de, ay, pobrecita la niña, ¿cómo está? Créamelo, nunca lo vi, porque nunca la vi en el tiempo presente. La vi en el tiempo futuro de lo que Dios va a hacer en la vida de ella, porque sé que Dios lo va a hacer. Primera de Juan 5:14 dice, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Créanlo, que la palabra de Dios dice que si usted pide una petición, Dios se la va a conceder. Porque Dios siempre escucha a sus hijos. Dios siempre, en diferentes circunstancias en las que usted le pida a Dios, Dios lo está escuchando. Del 2002 hasta el 2011, Belki estuvo bien con su válvula. Pero resulta que generalmente cuando ponen una válvula ponen una extensión. Ponen la válvula y la extensión termina acá en el peritoneo, en el cual se une a la vejiga para que ese líquido salga a través de la orina. Pero Belki ya había llegado a 10 años y ya esa extensión de una bebé ya destrabó, ya se había separado de donde correspondía. Entonces hubo necesidad de hacer otra cirugía más. Eso hizo que en ese entonces se realizaran en el 2011 esa cirugía. Llegamos al 2012 y empezó de nuevo, porque en el lapso de cuando Belki fue bebé del accidente de la primera cirugía, hubieron rechazos tras rechazos, a tal grado que a Belki le operaron 9 veces. En ese entonces, en el 2011 operan otra vez, estamos hablando de 10 cirugías. Luego en el 2012 hay nuevamente rechazo y pasa a otras 2 cirugías. Eso significa que para ese tiempo, entonces entramos a una segunda fase, llegando al 2013. Y como punto 2, quiero hablarles un poco de la parte del punto que dice obteniendo el favor de Dios. Proverbios 8:35 dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. El que me halla, alcanzará la vida. Eso quiere decir que todos los que somos sus hijos y hemos declarado que Jesucristo es nuestro Salvador, esos son los que hallamos y alcanzamos el favor de Dios. El 12 de julio del 2013 fue ingresada Belki por un quiste cefalorraquídeo alojado en la parte del peritoneo, en esta parte, fuera del aparato digestivo. Ese quiste había sido tan grande que acumulaba 8 litros de líquido. Imagínese usted 4 envases de Pepsi o de lo que fuere, de bebida gaseosa de 2 litros. Estábamos hablando de una cantidad, y esa cantidad de 2 litros usted lo deposita en un recipiente, estamos hablando de esa cantidad de líquido. Ese líquido hizo que su corazón, sus pulmones, su hígado, su vaso, su páncreas, su vesícula, todo eso se le viniera hasta acá, al nivel del corazón, y apretara todo acá. El intestino
cuando tomaron la tan grande se veía solo lo traslúcido y todo. Decía el médico, ¿y qué es esa capa? Decía Clara que obstaculiza un poco ver claramente los órganos, pero nadie podía, no habían logrado identificar que era el quiste, era el agua que estaba ahí. En ese entonces a mi hija la ingresan. Estamos hablando de obteniendo el favor de Dios. La ingresan a mi hija y es una cirugía de inmediato porque el líquido quería salir y estaba mi hija teniendo contracciones como si fuese un parto, pero como no estaba dentro del aparato digestivo no había salida ni por arriba ni por abajo porque estaba en este lado. Entonces eso, como iba creciendo, iba forzando al organismo a sentir unos dolores terribles. Me dice el doctor, hay que operar de inmediato. Le hacen la TAC que dicen ellos y luego aparece ahí y se sorprenden de ver que todo estaba para acá, todo para allá y todo recogido. Luego me dice el doctor, hay que llevar la cirugía, se va la luz y no la podíamos bajar y ella sentía que se moría. Y ella me decía, mami, siento que me estoy muriendo. Y le decía, no, hija, créale a Dios. Y yo marqué a mi esposo y le dije, habla con mi hija, porque no sé, creo que necesito que le des palabra. Yo me sentía angustiadísima en ese entonces, confundida emocionalmente, y cuando la meten a cirugía, el doctor me llama aparte y me dice, mire, Belki viene grave. Belki en la cirugía puede quedar con un paro cardíaco o puede quedar con un paro respiratorio o hay una peritonitis porque no le vemos el apéndice. Probablemente ella después de esta cirugía pase a UCI. Yo recuerdo que le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo no confío en usted. Mi confianza no está puesta en usted, le dije. Sí confío que Dios va a usar esas manos y que mi hija va a salir con bien. Di la vuelta, gracias. Di la vuelta, pero créanmelo, mi corazón estaba afligido, mis sentimientos estaban encontrados y solo le dije, Padre, permíteme que me tome de tu manto como aquella mujer de flujo y permite que todo salga bien. Porque en verdad me siento confundida como madre, mis sentimientos están confundidos. Pero una cosa sí te digo, Señor, yo no he dejado de creer en ti. Y sé que si tú has permitido que llegara hasta esta fecha, y si tú la tienes con vida, es porque tú tienes un propósito grande para ella. Y estos ojos lo quieren ver, Señor. Yo quiero ver cuando tú cumplas el propósito que tienes para ella en su vida. Él quizá le conviene después de 5 horas de cirugía. Me informa el doctor que tuvo que mover la válvula del peritoneo y la pasó al hígado. Eso hizo que comenzáramos de nuevo, rechazo tras rechazo. De hígado pasó a páncreas, de páncreas pasó al vaso, del vaso pasó a la vesícula, de la vesícula pasa al peritoneo derecho de nuevo, del peritoneo derecho pasa al izquierdo, a tal grado que en todo eso se hacen varias cirugías. Recuerdo que cuando estábamos en octubre, ya entonces habían sido 2 operaciones en julio, el quiste y un cambio de válvula. En agosto un cambio de válvula, en septiembre 2, un cambio de válvula más otro quiste. En octubre otro cambio de válvula más otro quiste. En esa ocasión mi hija estaba grave, mi hija agonizaba. Yo recuerdo que a las 3 de la tarde agarré una sillita, me fui a un rincón y le dije, Padre, si mis oraciones la están deteniendo y tú te la quieres llevar, yo con todo el dolor de mi corazón, yo te la entrego. Pero sé, Señor, que si tú la salvaste de ese accidente y si tú la has librado de tantas cirugías que mi hija está llevando, tú tienes un propósito. Y si tienes un propósito, y volví a repetir, mis ojos lo quieren ver. Como a las 8:45, a Belki se le va a 0 el potasio y muere.
Y yo solo recordé la oración que yo había hecho a las 3 de la tarde. Y luego recuerdo que dije, Dios mío, ¿y cómo le voy a decir a mi esposo que mi hija murió? Padre, te la llevaste. Cuando yo terminé de decir eso, mi hija hizo y regresó a la vida. El Señor la devolvió. Gloria a Dios. Y le dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi hija me dijo, mami, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento los médicos auxiliando, ¿vea? Auxiliando porque habían batallado con ella como 20 minutos, tratándola de devolverle a la vida. Y 4 minutos después de que me dicen, se nos fue. Y de verdad les digo, yo tenía la mano de mi hija y sentí la flojedad y luego inmediatamente aquel helado frío de la muerte. Fue una emoción encontrada para mí, que sentí que el rostro, que la cabeza, que todo se me hundía hacia adentro y luego que regresó. Era algo bien impactante. Recuerdo que no le dije a mi esposo esa noche, sino que esperé hasta el día siguiente para contarle lo que había sucedido. Y mi esposo me dijo, fíjate que no podía dormir y me puse a orar. Me puse a orar para que Dios le diera fuerzas, para que Dios la guardara, para que Dios las cuidara, me dijo él, mi esposo llorando. Y le dije, pero mira amor, gracias a Dios aquí está. Y seguimos adelante. Para ese entonces, en noviembre se da otra cirugía, en diciembre se dan 2 cirugías. Y el doctor me dice, mire, ya no encontramos lugar para ponerle válvula a Belki. Si Belki no se le pone válvula, muere, me dijo. Y ya no encuentro otro lugar. Entonces estamos considerando, me dijo, ponerle una válvula en la segunda arteria del corazón. Recuerdo que me la dio un 22 de diciembre. Y me dijo él, dele todo, cómprele todo lo que le pida, concédale todo lo que ella quiera. Dígale cuánto la ama. Y esas palabras para mí era duro estar escuchando que ese médico dijera todo eso. Pasamos la semana en nuestra casa. El 3 de enero nos regresamos porque Belki había exteriorizado válvula y era líquido a chorro que le salía desde el ombligo. Y nos ingresaron. El 15 de enero estaban colocando. El doctor me explicó antes de la cirugía y me dijo, vamos a abrir yugular. Vamos a meter por ahí el trayecto de válvula hasta que llegue a la segunda del corazón con una válvula, la cual va a llegar al corazón para ayudar a que el corazón logre expulsar la sangre y también el líquido. Y va a venir desde la válvula que viene de su cabeza. Cuando el doctor me decía eso, yo vengo de Oriente y he matado gallinas y sigo matando cuando se da la oportunidad. Y yo sabía lo que era cortar la yugular a una gallina y cómo sale el sangrerío. Y a mí se me venía eso y yo le decía, pero doctor, ¿y cuando usted abra cómo va a hacer para controlar la hemorragia? Vamos a poner una tenacita en la parte de arriba y en la otra vamos a estar succionando para que ayude. Perdón, esto significa que vamos a tener a chorro la transfusión de sangre para que no perderla. Yo le dije al Señor en esa ocasión, Padre, no es fácil lo que viene. Y no es fácil para mí tenerle que explicar a mi hija todo lo que va a tener que pasar. Ya para ese entonces mi hija ya estaba traumada. Ya ella ya tenía, ¿qué? 12 años. 12, 13 años, si no me equivoco. Y le tuve que explicar a mi hija todo lo que iba a suceder. Pero recuerdo que para ese entonces Dios puso en mi corazón un versículo que es Lucas 7:9, que dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Yo le dije a mi hija, yo sé que tú tienes fe. Y yo tengo fe. Y el Señor nos está diciendo a este momento
que tenemos que tener fe y todo va a salir bien, Belki, tú vas a salir de eso. Es ahí cuando entramos al punto 3, un proceso de fe. Créamelo, mi hija se somete a la cirugía y para la gloria del Señor sale con bien. Es ahí cuando mi hija obtuvo el favor de Dios. Luego entramos a un proceso de fe en el 2015. Operan a Belki justo al año de haber salido, un 15 de enero. Operan a mi hija del intestino. Se le había obstruido por múltiples cirugías. Eso se le llama intestino obstruido por bridas. La brida es como cuando usted infla un vejigo, un globo de chicle y usted lo quiere reventar, pero en vez de reventar se frunce. Es similar, como al abrir el estómago con una cirugía desde acá hasta acá. Y eso significaba que al abrirse entraba aire y el aire hacía esa brida. Operan a mi hija y después de operada no funcionaba su intestino. Pasan 9 días, hermanos, agonizando. Y yo le decía al Señor, sigo creyendo que tú eres un Dios milagroso. Y si ya hiciste tantos milagros atrás, yo sé que quiero ver otro más. Yo sé, Señor, que tu palabra dice que cuando te pedimos, Señor, tú nos oyes. Y quiero solicitarte, te pongo otra petición más. Te pido, Dios, que nos des otro milagro. En ese entonces, vino a mí palabra de Dios a través de la Biblia y dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Créamelo, que entonces entendí que Dios iba a contestar de nuevo. 9 días después se me acerca el médico y me dice, vamos a tener que volver a abrir el intestino de Belki porque no está funcionando. Vamos a solicitar quirófano. Y yo le dije al Señor, Padre, mira dónde estamos llegando. Si a mi hija le abren ese intestino, no sé qué va a pasar. Yo sé que tú eres el dueño de la vida, pero soy madre. Y créemelo, Dios, flaqueo. Pero no quiero flaquear, Señor, sino quiero seguir creyendo en que tú eres un Dios de milagro. Y el intestino empieza a funcionar. Y mi hija sale con bien. En el 2015, eso fue en el 2014. En el 2015 entramos a otro ingreso. El ingreso se da que Belki estaba teniendo paros respiratorios. Ingresamos, le dio 2 paros en emergencia y un paro arriba ya en el piso. Entonces dijeron que en la ultra salía que Belki tenía el hígado de 16 centímetros, el vaso de 22 centímetros. Y que debido a la cirugía que se había dado, al problema que se había dado del quiste anterior, cuando se le amontonó todos sus órganos, los pulmones pues no habían quedado muy estables. Y todo eso le perjudicaba su salud. Luego, yo recuerdo que le dije al Señor, me dijeron que me iban a referir a cirugía general. En cirugía general el doctor dice que hay que quitar vaso y que me dejaban la cita para el 25 de enero de este año para ingresar y extraerle el vaso que ellos le dicen esplenomegalia. Y yo le dije al Señor, Padre, si no es necesario que ese vaso se lo quiten, pon un obstáculo o muéstrales algo a los médicos, pero no permitas que ese vaso se lo quite. Nos fuimos a casa, regresamos el 25 de enero a ingresarnos y no había cupo en cirugía general. Nos ingresaron en un 10º piso, del 10º piso pasamos al 6º piso, donde cirugía general era en este lado y hematología era en este. Estando ahí, la doctora encargada del piso dijo, cuando ya la llegaron a traer para llevarla al quirófano, la doctora dijo, no, Belki no sale de acá.
Belki no sale de este piso hasta no estar seguro porque ese hígado y ese vaso están inflamados. Y no voy a permitir que le quiten ese vaso hasta no saber por qué se dio. No vamos a quitar un vaso solo por quitarlo. El médico, el cirujano le decía, si no le quitamos el vaso a Belki y Belki se da un golpe, no va a durar más de media hora. Yo sé que no va a durar más de media hora, pero si la tengo aquí en una cama, Belki no va a llevar el riesgo hasta no saber qué pasa. Yo en mi corazón me alegraba y le decía, Señor, aquí se está cumpliendo lo que yo te pedí. Se está cumpliendo que ese vaso ya no va a salir de su cuerpo. Porque vivir para una persona sin vaso logra sobrevivir, pero con muchas dificultades. Se dan una serie de consecuencias difíciles. En ese entonces empiezan los exámenes que hacían por una cosa, que de repente descubren que había una anemia llamada púrpura. Empiezan a contrarrestar la anemia, que después ya no era anemia, que se le descubrió que tenía lupus. Empiezan a hacer exámenes y salía lupus positivo, lupus negativo y positivo, lupus negativo, lupus positivo negativo, lupus negativo, y lupus negativo y lupus negativo. Y en ese espacio surge una anemia aplásica, y empiezan a contrarrestar esa otra anemia. Luego Belki tenía problemas de respiración, desaturaba, el oxígeno se le iba acabando en